Eh, si nosotros tenemos ya la guardia y custodia de un menor otorgada por un juez, ¿cuáles son mis obligaciones como cónyuge que los tiene, como cónyuge custodio? Sí, la custodia, la guardia y custodia hace referencia a una situación que va también hacia el régimen de visitas y de convivencias. Entonces, al momento de que existe una disolución del vínculo matrimonial, un divorcio, por ejemplo, o cuando no están casados los cónyuges, pero sí han vivido en unión libre y tienen un hijo reconocido, entonces pueden optar por dos situaciones. Una, el convenio para determinar lo inherente al cuidado de los niños, o si no se ponen de acuerdo, irse a juicio, como usted dice, y el juez dará, a falta de acuerdo de los cónyuges, o los concubinos, que es la misma situación, dará la resolución de cómo deben llevarse a cabo ese régimen de visitas y convivencias. ¿Qué implica? ¿Qué implica ese régimen de visitas y convivencias? Que ambos papás van a conservar la patria potestad, que ambos papás están obligados a contribuir de forma económica al mantenimiento, perdón, al mantenimiento del menor hijo, o sea, eh, por vía de los alimentos, ¿no? Educación, ropa, vestido, calzado, todo. Muchas veces el papá dice, es que la mamá trabaja y gana más que yo, entonces yo no debo contribuir. No, el papá debe contribuir, obviamente, a las medidas de sus posibilidades, y la mamá, aunque trabaje, si ella, generalmente así es, ella tiene en cuidado, en custodia al menor hijo, entonces este niño, esta señora cumple con tener al menor en su hogar. ¿Por qué? Porque ahora sí que no es cosa menor el cuidado, la atención que una mujer, una persona, el padre custodio, que tiene para preservar ese menor, para cuidarlo, para atenderlo, como por ejemplo, desde hacerle el desayuno, bañarlo, llevarlo a la escuela, pasar por él también, llevarlo a hacerle, a acompañarlo a hacer sus tareas escolares. Todo eso implica un esfuerzo que es el equivalente a que si le estuviera pasando pensión de alimentos, cosa que no hace el papá, él cumple dando dinero y ya. Entonces no hay ese esfuerzo extra que sea este el cumplimiento de la obligación de alimentos. Qué más implica el régimen de visitas? Es decir, que muchas veces eh, puede hacer una visita guiada, que le llaman, ¿no? Supervisada. ¿Por qué? Porque cuando hay matrimonios o concubinatos altamente conflictivos, entonces el menor puede correr un riesgo de cualquier índole. Entonces, de sustracción incluso, de no sé. Entonces, hay cuestiones que el juez debe valorar, ponderar, le dicen ahora, ¿no? Para que determine el régimen de visitas, como por ejemplo, cómo se lleva el papá con el menor. ¿Cuál es la actitud que tiene el menor, el papá frente al menor? Igual, cómo reacciona el menor frente al papá. ¿Verdad? ¿Qué tal y le da miedo? ¿Qué tal y le espanta? Muchas veces me dicen las señoras que platican conmigo sobre sus asuntos. Es que el niño no quiere ir con el papá, le tiene miedo, porque cuando era niño, más chiquito, eh, más joven, el papá era muy agresivo. Por X razón, ¿no? Llegaba intoxicado, como sea, gritaba, tiraba muebles, aventaba platos, entonces el niño está espantado. Entonces, todas esas situaciones las tiene que valorar el juez, así como también tiene que valorar el juez para el acceso al derecho de visitas, la distancia geográfica que exista desde el domicilio del papá con el domicilio en donde vive el menor, ¿no? Porque puede ser que viva en otro estado o en otro municipio, pero incluso aquí en el municipio veo que existen distancias de 4 horas, entonces eso impide
el acceso más o menos frecuente a ese derecho de visitas. Entonces, es una situación compleja que el juez debe valorar y siempre en el término ese que se acuña siempre y que usamos a veces indiscriminadamente, que es el interés superior del menor, que para algunos es un mecanismo, para otros suele ser un instrumento, pero básicamente el interés superior del menor es un principio rector que guía al juez para que aplique todo lo que le beneficie al menor hijo en su esfera jurídica, ¿no? Lo que más le beneficia al menor este, es lo que el juez debe valorar. El núcleo de los problemas familiares en estos casos va a ser el menor, el niño, ¿no? Es criticado a veces cuando dice uno el menor hijo o los menores, y hay jurisprudencia que dice que se debe cambiar ese término, que no debe hablar de menor porque implica ese término que frente al niño, frente a ese menor, hay alguien superior. Ujú. Esa es una crítica que yo no comparto porque hablamos de menores, pero de menores de edad, ¿no? Por eso dicen el menor hijo, pero bueno, esa es lo que hacen ahora, que ya no le llaman menores, que le llaman niños, niñas, adolescentes, ¿no? Infantes. Así Eso es. es más un paréntesis, digamos. Vale, sí, bueno, te voy a